Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos de la obra Black Orchid. Esta es una historia de 3 números publicada en 1988 por DC Comics, aunque después pasó a Vértigo. Está escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Dave McKean, una dupla británica muy renombrada e interesante. Por separado, algunos de los primeros trabajos de Gaiman en Inglaterra fueron en la revista 2000 AD, como casi todo buen autor británico. Y en Estados Unidos, algunas de las primeras cosas que hizo fueron en DC Comics, como algunos números de Secret Origin. Por parte de McKean vemos que fue portadista de la primera etapa de Hellblazer a manos de Delano, y que trabajó junto a Grant Morrison en Arkham Asylum. Pero hoy inicialmente me enfocaré en comentar un poco de la bibliografía en conjunto de estos autores. Yo tenía la idea de que Black Orchid era la primera obra en la que habían trabajado juntos, pero estaba equivocado. Su colaboración inició en el Reino Unido, en 1987 con la pequeña novela gráfica Violent Cases, la cual originalmente fue publicada en Escape Books y posteriormente fue recuperada por Dark Horse. Posteriormente ese mismo año volvieron a trabajar juntos en una historia de la antología Outrageous Tales from the Old Testament, un trabajo publicado por Knockout Comics. Aquí cabe comentar que estas son historias basadas en el Viejo Testamento, solo que con toques bastante curiosos. De ahí llegamos a esta historia, Black Orchid, la cual, como vemos, no fue su primer proyecto en conjunto, pero sí fue su primer trabajo en el continente americano. De ahí en el 89 volvieron a trabajar en una historia de una antología. Esta vez fue A1 de la editorial Atomica Press. De ahí en el 89 crearon la obra Signal to Noise, originalmente para la revista T-Face, pero publicada como novela gráfica en el 92 por el sello Victor Goldlands Ltd, y más tarde nuevamente fue rescatada por Dark Horse. Y de ahí llegamos a Sandman, la obra cumbre de Neil Gaiman, en la que por supuesto tuvo que estar involucrado de alguna manera Dave McKean. Él hizo las portadas de toda la serie desde 1989 hasta 1996. Por supuesto, esa obra originalmente fue publicada por DC Comics y después pasó a Vértigo. Y así llegamos a su última gran obra juntos. En 1994 crearon para Goldlands y Vértigo la novela gráfica The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch. Además de esas historias se han relacionado unas cuantas veces más, por ejemplo con Death, Hellblazer y Sandman Overture. Su trabajo en esta obra se puede describir de una forma muy sencilla: renovaron a un personaje olvidado, pero de paso contribuyeron al cambio que tuvo el género superheroico en los 80, establecieron un género y atmósfera que después explotaría bastante bien, rindieron tributo a Alan Moore y se ganaron un nombre en la tradición estadounidense. La historia abre mostrándonos a la Black Orchid original en una misión muy importante. Ha trabajado durante bastante tiempo para llegar a la cabeza de una corporación misteriosa que lleva a cabo muchas actividades ilícitas, pero falla en su misión y es descubierta. De ese modo se rompe por completo con algunas reglas del género superheroico, y la primera encarnación de Black Orchid muere calcinada. Así que la naturaleza sigue su curso, y en otro lugar de la ciudad aparece una nueva Black Orchid. Ella no tiene idea de nada, no sabe quién o qué es. Así que muchas preguntas comienzan a circular y poco a poco encuentra quién le dé respuestas. Así progresivamente se nos van develando misterios. Se nos cuenta todo lo que era necesario saber de Susan, la primer Black Orchid, y a partir de ello vamos descubriendo que la nueva versión tiene cambios muy importantes. La historia continúa por medio de 3 vías. La primera y la principal, nuestra protagonista emprendiendo un viaje para comprender su identidad y su rol en este mundo. Para ello da un paso muy interesante con una pequeña compañera, y conoce a personajes de todo tipo, algunos muy emblemáticos para el universo DC. Las otras 2 vías se concentran en antagonistas, uno manejado a gran escala y otro más personal. Antes de comentar y analizar este fantástico viaje, conoceremos en términos generales a este personaje, Black Orchid. La primera encarnación es Susan Linden Thorne. Ella apareció en 1973 en el número 428 de Adventure Comics, y siguió saliendo en esa serie por un par de números más. De ahí apareció brevemente en Phantom Stranger, y posteriormente se le vio un poco en los 80s, en la Crisis original y en el Suicide Squad. Pero como DC Comics tiene muchos personajes, tanto propios como heredados de otras editoriales, es muy común que tiendan a olvidarlos o hacerlos a un lado. Y esto fue lo que pasaba con Black Orchid. Así que en el 88 se le encarga a Gaiman renovarla, y para hacer más evidente el cambio mata a la orquídea original y continúa su legado con 2 nuevas versiones: Flora Black, la protagonista de esta historia, y la pequeña Susie, un personaje que también aparece aquí, pero no diré su rol para no spoilear. Estas nuevas Black Orchid aparecieron de una forma más constante que la original. Tras este trabajo de Gaiman salió en 1993 una serie regular de 22 números, que continuó basándose de algunas de las semillas que dejó esta historia y de las bases que sentó Gaiman, y los siguientes años siguieron apareciendo en breves ocasiones en diferentes series. Sin embargo, llegaron los New 52 y trajeron consigo una nueva Black Orchid, Alba García. Esta apareció principalmente en la Justice League Dark, y su concepto era mucho más cercano al original, lo cual honestamente fue un paso atrás. DC Comics ha desperdiciado totalmente el potencial que dejó Gaiman en esta obra y estos personajes. Y así pasamos directamente a este cómic. Tenemos una historia muy hermosa. Gaiman escribe de una manera muy suave, agradable y poética. Además, constantemente adereza su narración con distintos elementos. Tenemos desde toques oscuros y urbanos hasta momentos muy emotivos e incluso humor. La historia se desenvuelve de una forma increíble y muy natural. Gaiman es un maestro a la hora de mezclar un contexto realista con algo fantástico, ya que para nada desentona, lo hace uniformemente, y esto llena la obra de matices mucho más ricos. La escritura es sublime y bastante clara,
y en algunos momentos es un poco más compleja, por lo que logra tener varias capas y subtemas. Uno de los más importantes es el cambio al género superheroico. En el inicio lo hace de una forma muy literal. El diálogo tal cual critica una de las reglas establecidas que tenían los cómics en ese momento y lo altera de una forma brutal. Al pasar de las páginas vemos más cambios, porque la atmósfera de la historia se desarrolla en un plano completamente tangible, e incluso los crímenes del villano que vemos son cosas que pasan constantemente en el mundo real. Pero el cambio más importante de la historia es el que hace con el personaje principal a lo largo de la obra. Neil Gaiman en aquellos tiempos era prácticamente el seguidor número uno de Alan Moore, y en Black Orchid es más que evidente. Básicamente tomó el concepto que usó Moore en sus primeros 2 números de Swamp Thing y lo aplicó aquí. Cambias a un simple personaje superheroico o humano y lo transformas en algo más grande, algo más fuerte, algo que está unido a la naturaleza y a la tierra misma. De esta manera Gaiman rindió tributo y nos demuestra que una idea ya establecida puede ser usada por otro autor, siempre y cuando lo haga de manera creativa, dándole su propia intención e idea. Este homenaje a Moore es mucho más evidente en cierta parte de la historia, y cuando llegamos a ese momento fue algo muy emocionante. Esta obra nos enseña a un autor que realmente sabe explotar las referencias. Pasando a los personajes, tenemos un trabajo muy pulcro. Nuestras protagonistas generalmente están envueltas de mucho misterio, pero poco a poco otros personajes y el mismo mundo nos van aclarando cosas. Al final de la historia las conocemos y vemos el crecimiento y evolución que han tenido. El resto de personajes, tanto complementos como villanos, son manejados de gran manera, y los que aparecen poquito nos muestran las características que ya tenían en otros lugares, pero manejadas de forma perfecta. Y además, como cereza al pastel, hay algunos momentos oníricos que dejaban ver que se aproximaba algo mucho más grande. Finalmente debo decir que esta no es una obra maestra, es una historia bastante buena, pero aún quedan cosas por pulir. Por ejemplo, el final puede sentirse un poco extraño, ya que esta historia lo que buscaba era catapultar al personaje, pero tristemente, como ya mencioné, DC Comics no supo aprovecharlo. En el apartado artístico, McKean hace un trabajo excelente, como solo él sabe hacerlo. Aquí lo siento con mucha mesura, es un trabajo bastante tranquilo, no tan experimental, pero para nada pierde el toque que lo hace tan especial. Siempre me ha parecido increíble cómo este artista mezcla diferentes elementos para su ilustración, y por si eso no fuera suficiente, aquí tenemos un excelente trabajo con los colores. El arte sabe capturar y transmitir la esencia de cada momento, atmósfera y ambiente, y representar de forma maravillosa a ciertos personajes, y esto sin duda crea momentos que son simplemente increíbles. La narrativa de un artista como McKean podría ser muy poco fluida, pero él consigue que sea muy clara y concisa. En resumen, es un arte espectacular. Llegamos al final de este video. En algún punto del futuro nos enfocaremos directamente en la trama de esta historia. Por ahora espero que hayan disfrutado bastante de Black Orchid, y si no la han conseguido o leído, traten de no perdérsela. Tú dime en los comentarios qué opinas de la obra, de estos autores, del video y todo lo que quieras. Sigue en This Is Comic.